Bueno, el tema que yo traigo a lo mejor puede ser algo básico, pero cada vez que el pastor pues da la oportunidad, en mi caso, de que pueda dar una palabra o algo, lo primero que hago es orar al Señor y ver en qué es lo que yo necesito para poder hablar ese día en ese tema. Y partiendo de lo que yo necesito, ahí pues comienzo con la ayuda del Señor a preparar el tema y pues traer algo para compartir. Y algo pues que yo pienso que es algo muy importante y que, bueno, es necesario, es el tema de la oración. Y yo les voy a hablar de la necesidad de orar. De hecho, si un cristiano no ora, pues no es un cristiano, ¿verdad? Un cristiano tiene que estar en constante oración. El cristiano tiene que, desde que se levanta, orar por los alimentos, orar porque va en el tráfico, orar por cualquier circunstancia. Pero si no oramos, entonces no estamos siendo cristianos. Porque sí, en la alabanza pueden pasar muchas cosas hermosas, pueden haber sanidades, pueden haber muchas experiencias que el Espíritu Santo nos da, pero eso no reemplaza la oración. La oración, de hecho, tendría que tener más tiempo para que nosotros podamos hablar con el Señor. La oración no es un monólogo, no es un monólogo en el que yo voy a estar hablando y no voy a darle un espacio al Señor para que Él me responda o Él me conteste lo que yo le estoy mencionando o pidiendo. Y eso lo podemos ver en lo natural. Si nosotros vemos a una persona y yo quiero hablar con esa persona, quiero conocerlo, pero nunca le hablo, entonces ¿cómo la persona va a saber que yo quiero conocerlo? Que yo quiero conocer su vida, quiero conocer qué hace. No lo va a saber porque yo nunca le he hablado. Entonces es lo mismo con el Señor. Si nosotros no tenemos tiempos de oraciones, ¿cómo va a saber el Señor el Señor sabe lo que nos pasa? El Señor sabe lo que pensamos, pero nosotros tenemos que decírselo. Nosotros tenemos que decírselo porque eso nos manda la Biblia, a que nosotros hablemos con el Señor. Y cuando nosotros tenemos esa relación de oración y lo vemos como un amigo, como un padre, como un consejero, como un proveedor, como alguien que nos va a dar una salida, la oración debería de ser más de lo que hacemos actualmente. La oración debería de estar en todo momento que podamos, porque también se entiende de que a veces por el tema del trabajo o por algo que tengamos que hacer, si nos dejamos el tema de la oración a un lado, pero el Señor entiende de que si nos ha dado un trabajo tenemos que también hacer ese trabajo de la mejor forma, pero no tenemos que descuidar y dejar de último, si me queda tiempo al final del día, hacer una oración. Eso no es así. El tiempo uno lo hace. El tiempo uno lo hace y el tiempo, si es para el Señor, debería de ser la prioridad para nosotros. Amén. Nosotros tenemos que hacer un hábito para la oración. Un hábito, dicen los estudios, de que son 21 días seguidos haciendo lo mismo. Si nosotros nos proponemos a que 21 días seguidos yo voy a levantarme y lo primero que voy a hacer es orar, después de ese tiempo ya se va a hacer una costumbre para nosotros y lo vamos a hacer todos los días. En las mañanas, antes de levantarnos, un poco adelante vamos a ver las formas en las que podemos orar. Tenemos una bendición de que no es necesario que nos postremos para que el Señor nos escuche. El Señor Jesús sabemos que está dentro de nosotros. Y si el Señor Jesús está dentro de nosotros, Él nos puede escuchar aunque estemos en un tráfico, aunque estemos en la oficina trabajando, que estemos en un pupitre en la universidad, en el colegio. El Señor nos puede escuchar en cualquier lado, gracias a su misericordia. Gracias a que Él está en todos lados, está en nuestros pensamientos. Entonces, gracias al Señor nosotros podemos orar en cualquier momento que nosotros, al contrario, si estamos en un tráfico, al contrario de ponernos a renegar, nos deberíamos de poner a orar, porque a lo mejor ese tráfico nos está alertando de que posiblemente podemos tener un accidente adelante. Entonces, todo tiene que
que ser agradable para el Señor en todo lo que estemos haciendo, porque el Señor, aunque nosotros no lo entendamos, a veces pone circunstancias para evitarnos que nos pasen cosas a nosotros. Pero ¿cómo vamos a saber esas cosas? Orando. Porque cuando estamos orando, el Señor nos da dirección, el Señor nos pone a alguien para que nos hable sobre algo. El Señor es tan bueno que nos alerta de las cosas, pero si no lo estamos orando, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Y vamos a ocupar bastante la Biblia y vamos a comenzar en Marcos 1:35. Por favor, me dicen amén cuando lo tenga. Marcos 1:35. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor Jesús siempre estuvo orando. Y pónganse a pensar que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy vendedor del área corporativa, a veces me toca hablar con un gerente o con el dueño de la empresa. Y para hablar con una persona que con estos rangos, uno tiene que pedir citas, si quieren lo atienden, si no lo ponen 2 meses después, y la gente se vuelve importante por los rangos que tiene. Y si nosotros nos ponemos a pensar que el Señor dio su vida por nosotros y lo podemos buscar en cualquier momento, el Señor nos puede atender en cualquier momento que nosotros queramos y no lo hacemos, entonces imagínense todo el tiempo que estamos perdiendo por estar afanados en otras cosas. Pero tenemos esa bendición de que el Señor nos puede escuchar en cualquier momento, en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. Entonces, cuando nosotros entendemos que la oración es una guía que el Señor nos va a dar y que tenemos la bendición de poder hablar con el Señor en cualquier momento, créanme que si le dejamos todas las cosas al Señor en las manos de Él, todo se nos va a hacer fácil, todo lo vamos a ver bien. No nos vamos a afanar por nada, sino que el Señor va a estar haciendo la obra en nosotros constantemente. Nosotros vamos a estar caminando y vamos a estar seguros de que lo que nos está pasando, el Señor tiene un propósito. Si es algo malo, si es algo bueno, darle gracias al Señor porque es su voluntad. Pero siempre tenemos que estar orando porque es la única forma, hermanos, que vamos a saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Amén. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos experimentar dentro de la oración. Por ejemplo, nosotros podemos experimentar cuando oramos, nosotros lo hacemos con nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo intercede a través de nosotros. Y nos podemos ir a Romanos 8, 26, 27. Vamos a hablar un poco de qué podemos experimentar nosotros en la oración. Romanos 8, 26, 27. Amén. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Han escuchado ustedes en algunas personas o algunos hermanos que a veces dicen que no le oran al Señor algo que quieren porque el enemigo puede escuchar y les puede entorpecer lo que quieren? ¿Sí lo han escuchado? Pues eso pasa porque nosotros no estamos confiando en el poder que el Señor tiene, porque obviamente el Señor puede aplastar cualquier cosa que el enemigo quiera hacer y no nos debería ni siquiera de ponernos a pensar de que el enemigo nos va a arrebatar algo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Eso no existe. Eso no puede ser posible porque el Señor cuando murió, sí recordamos que fue a donde estaba Leviatán y le arrebató las llaves, ¿verdad? Desde ese momento el Señor nos ha dicho de que ningún enemigo nos va a poder arrebatar algo que Él ya tiene para nosotros. Ahora, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, es cuando nosotros entramos en una oración hablando en lenguas. Amén. Ahora, ustedes, hermanos, ¿alguna vez le han preguntado al Señor qué es lo que Él está pidiendo en lenguas a nuestro Dios? Nos hemos preocupado por saber por qué el Espíritu Santo está intercediendo de esa forma con nosotros.
Porque yo esa era una de las preguntas que tenía cuando hablábamos cuando nos decían, oremos en lenguas, pero ¿y qué es lo que el Espíritu Santo está pidiendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está queriendo decir y yo ni siquiera me doy cuenta? Déjenme decirles, hermanos, de que hasta para eso tenemos que orar. Tenemos que orar para decirle al Señor que nos interprete en las lenguas qué es lo que Él está queriéndonos pedir, qué es lo que Él está intercediendo a nuestro Dios por medio del Espíritu Santo que nosotros estamos necesitando. Porque si solo venimos, oramos en lenguas y no le pedimos dirección al Señor o no le pedimos un entendimiento al Señor de lo que está pasando, simplemente se quedó en que hablamos en lenguas y hasta ahí nos quedamos. Amén. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos diga qué es lo que el Espíritu Santo está intercediendo. Amén. De esa forma nosotros vamos a saber, y a mí me pasaba que yo estaba cargado por algún tema o algo del trabajo, de la familia, cualquier cosa que en lo natural pueda pasar. Y cuando hablaba en lenguas yo le pedía al Señor que me dijera o que me hiciera entender qué es lo que yo hacía cuando hablaba en lengua. Y el Señor en su misericordia, dentro de una alabanza, yo sentí también qué es lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué estaba luchando yo de esa forma? Yo ni sabía lo que decía porque estaba hablando en lenguas, pero el Señor en ese momento me trajo a la mente qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí. Y de cuando yo entendí eso, y cuando logramos ver qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer, uno lo hace obedientemente y después uno se quita una carga, pero enorme de encima. Amén. Y esto en cualquier circunstancia que nosotros tengamos, si tenemos problemas con nuestros hijos, si tenemos problemas con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, cualquier problema que nosotros estemos teniendo y se lo pedimos de esa forma al Señor, el Señor lo va a hacer. Otra de las formas que el Señor nos puede dar una dirección es ayunando, hermano. Cuando nosotros ayunamos, pero tenemos un ayuno constantemente, es la única forma en la que nosotros podamos escuchar cuando el Señor nos está hablando. Y el Señor de esta forma nos va a hablar, ya sea porque algún hermano que ni siquiera sabe qué nos está pasando nos va a venir a decir una palabra y ahí no vamos a tener duda de que es el Señor porque esta persona no sabe qué nos está pasando. O nos lo puede dar en sueños. Y cuando nos da sueños, créanme que yo no entendía lo de los sueños porque yo nunca sueño nada. O sea, yo me acuesto y mi esposa me dice, vos a los 3 minutos ya estás dormido. Y sí tienes razón, y yo de verdad que no siento el tiempo. Y estaba pasando una situación en mi trabajo que justo ese día me pasó algo, pero que desde mi punto de vista no era algo que me pudiese generar algún problema, pero se hizo así como que fuera un gran problemón, ¿verdad? Entonces ese día yo le pedí al Señor de que pasara, que tuviera Él, que pasara lo que tenía que pasar, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo y yo le dije a mi esposa, bueno, hay que tomar la decisión que tengan que tomar, pero vamos a seguir siempre igual. Entonces ese día yo soñé algo y yo me quedé, o sea, nomás me desperté y fue así como que a un niño le den algo nuevo y el niño esté pensando en eso nuevo que le han dado, porque yo me desperté analizando ese sueño que yo había tenido. Y para mí fue bien sorprendente porque yo nunca sueño. Entonces me quedé, bueno, ¿y qué pasa? Comencé a estudiar, en los sueños, ustedes tienen que ver cada detallito que les pasa en los sueños y si es posible anótenlo porque a mí me pasó. Porque cada cosa que pasa en los sueños, el Señor nos está queriendo decir algo en ese sueño. Entonces cuando yo comencé a orar, vino un hermano y me habló justo de lo que yo había soñado. Justo de lo que pasaba, que alguien quería hacerme como un mal en el trabajo y que por eso que había pasado eso. Y eso me lo confirmó el Señor 2 días después del problema que había pasado. Entonces yo me quedé como que, wow, qué grande es el Señor porque yo nunca sueño, hoy me pasó algo, sueño y esta persona me dice de lo que se trataba el sueño. Pues no se quedó ahí, el día siguiente otro hermano hablando de lo mismo, de lo mismo que pasaba en los sueños que yo había tenido y yo, definitivamente es el Señor diciéndome que ore y que tenga cuidado, ¿verdad? Porque es la única forma. Entonces yo esa vez me quedé, justo esa semana
yo me había propuesto ayunar 2 veces a la semana y no es necesario tampoco hacer un ayuno de toda la semana. Nosotros podemos comenzar con, ¿qué? Voy a comer algo hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, y así podemos comenzar. Y dedicarnos a orar, dedicarnos a leer la palabra. Porque a veces, ustedes también me imagino que han escuchado de que hay personas que dicen, no, es que el Señor a mí no me habla. El Señor a mí no me habla, el Señor a mí no me da la dirección, el Señor a mí no me da lo que yo quiero. El Señor no nos va a dar lo que nosotros queremos si no es para exaltar el nombre del Señor. Amén. El Señor nos va a dar lo que para Él sea lo conveniente. Amén. Ahora, ¿cómo no nos va a hablar el Señor si tenemos la Biblia donde el Señor, bueno, mi Biblia donde el Señor habla está hasta en rojo? Lo que el Señor Jesús dijo está en rojo. Entonces, ¿saben qué hago? Yo lo comienzo a leer y lo leo en voz alta, porque ahí el Señor me está hablando a mí. Pero hay personas que dicen de que el Señor no les habla, ¿y cómo nos va a hablar si no leemos la palabra del Señor? No leemos lo que el Señor nos manda hacer. En la Biblia está cualquier problema que nosotros estemos pasando, aquí está la solución. Pero si no la leemos, incluso ahora es mucho más fácil en las redes sociales, digamos, tengo problemas de adicción. Ustedes ponen cómo salir de la adicción según la Biblia y ahí les va a tirar, pero para esas cosas no nos tomamos el tiempo. Para esas cosas no las vemos importantes. Pero no vaya a ser que va a haber una guerra en un país y ahí sí nos ponemos a averiguar que por qué está pasando, que qué va a pasar después, si me va a afectar económicamente. Ahí sí hacemos un análisis completo de toda la situación y ni siquiera nos incumbe a nosotros ese tema. Pero imagínense cómo somos nosotros de que nos preocupamos por cosas que ni siquiera nos interesan a nosotros, pudiéndonos preocupar por lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Entonces, una de las cosas que podemos experimentar dentro de la oración es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y otra de las cosas que podemos experimentar es que podemos reprender y pelear agresivamente con autoridad. Y nos vamos a ir a Marcos 11, 22, 26. Marcos 11, 22, 26. Amén. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaren en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Ahora, ¿qué habla de los montes acá? No es que nosotros vamos a ir a orar y vamos a decir, Madre Señor, esta montaña de aquí de San Jacinto, ponla en otro lado. No nos está hablando de eso, hermano. Los montes que nos está hablando este pasaje es las cosas que nosotros tenemos que nos están alejando del Señor. Por ejemplo, el enojo, ese es un monte, el enojo, la envidia, la lujuria, desear cosas que los otros hermanos tenemos, la frustración porque no tengo lo que los otros hermanos tienen. Esos son los montes de los que nos está hablando la palabra. ¿Y qué es lo que nosotros podemos decirle con fe al Señor? Señor, yo ya no quiero tener ese enojo en mí. Señor, por favor, transfórmalo, Señor. Y esa es una oración que nosotros nos está diciendo en Marcos 11 que si nosotros se lo pedimos al Señor, Él lo va a hacer. Pero aquí es donde nosotros tenemos que pedir las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿cómo lo sabemos? Como les digo, leyendo, porque aquí nos está diciendo claramente que si nosotros le pedimos al Señor las cosas conforme a su voluntad, y aquí nos está diciendo que la voluntad de Él es mover todas esas cosas, todos esos montes que están en nuestro corazón, para que los transforme y nosotros estemos sin esas cargas. Porque quiera eso o no, todas esas cosas nos alejan del Señor. Porque el Señor si nos está mandando aquí a que movamos esos montes que nos están alejando de Él, es porque Él no va a compartir que nosotros tengamos estos montes y estemos diciendo que somos cristianos. Eso no concuerda con lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, nosotros podemos reprender y pelear agresivamente con autoridad también aquí en la iglesia, y lo hemos hecho, por ejemplo, ahora con lo de la pastora.
Aquí nos está diciendo de que nosotros lo podemos hacer, que nosotros tenemos la autoridad de hacerlo con su nombre, porque es con su nombre, no es con que el hermano sea el que mejor intercede, no se trata de eso. Si nosotros lo venimos a hacer con esa mentalidad, el Señor ya sabe qué es lo que nosotros, la intención que nosotros tenemos. Y si lo hacemos de esa forma, eso no es agradable al Señor. Se puede ver bonito para las personas, pero para el Señor, que es lo que nos debe interesar, no es agradable. Amén. Pero si nos unimos todos a orar por un solo objetivo, porque todos pasamos alguna dificultad en algún momento, alguna enfermedad, alguna limitante, cualquier problema que nosotros pasamos, no tiene ningún problema en pedir oración. Y nosotros podemos ayudar a orar de la forma correcta. Y tampoco necesitamos saber realmente todo el detalle del problema, porque no es cuestión de nosotros. Pero sí podemos comenzar a orar, por ejemplo, que alguien tenga alguna enfermedad, vaya señores, hermanos, hermanas, oremos por la enfermedad de tal persona. Entonces ahí vamos a clamar todos por esa enfermedad, porque el Señor haga la voluntad. En esta hermana o en este hermano, el Señor puede mover cualquier cosa, puede limpiar cualquier enfermedad. Entonces aquí el Señor nos está dando esa autoridad para poderlo hacer y poderlo hacer de forma agresiva, nos dice. La forma agresiva yo le entiendo que es cuando intercedemos, cuando las hermanas interceden con su cabello. Ahí podemos nosotros levantar el nombre del Señor y de verdad que cuando uno lo hace de corazón, uno se desconecta y de repente pasan 15, 20 minutos y uno ya están hablando y no, yo quiero seguir, pero es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y es porque el Espíritu Santo nos está utilizando. Entonces, en esos momentos es de clamar al Señor que interceda junto con nosotros, que nos diga qué es lo que necesitamos, tomarse un tiempo. Y si se fijan, después de las intercesiones, siempre el pastor toma así como después un momento como de calma, una alabanza como de calma, pero es porque en ese momento el Señor nos puede dar una respuesta. Es porque el Señor en ese momento que nosotros intercedimos y como estábamos siendo utilizados por el Espíritu Santo, el Señor después nos puede dar una confirmación, nos puede dar una guía, puede venir un hermano y nos puede decir, vamos a salir de esto sin saber qué es lo que está pasando, pero vamos a salir. Eso es el Señor que nos está confirmando algo. Amén. Otra de las cosas que podemos experimentar dentro de una oración es simplemente dar gracias. Y solo con dar gracias, a veces no tenemos palabras, pero estamos siendo bendecidos. Estamos siendo bendecidos solamente por el hecho de dar gracias, porque tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que nos pasa, por todo lo que afuera está pasando, porque todo es hecho por el Señor, todo lo permite el Señor para bien para nosotros. Y nosotros a veces vemos una enfermedad como que, Señor, ¿y por qué a mí si yo voy a la iglesia todos los días, que hay culto, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, pero ¿y por qué a mí, Señor? Cuando nosotros cuestionamos este tipo de cosas, no estamos confiando en el Señor. Porque si nosotros estamos caminando de la mano del Señor, hacemos lo que Él nos pide en su palabra y nos pasa una enfermedad, definitivamente es el Señor detrás de eso. ¿Y qué está haciendo? Puliendo algo en nosotros, algo que nosotros no lo podemos ver a simple vista por nuestra carnalidad, porque nosotros no somos santos, porque nosotros no sabemos directamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces a veces pasamos cosas que no las entendemos, pero es el Señor definitivamente hablándonos. Entonces, si nosotros estamos orando, entonces ahí sí vamos a poder darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Y lo que vamos a hacer, al contrario de renegar porque nos enfermamos, es, Señor, gracias, Señor Jesús, por esta enfermedad y gracias por lo que va a pasar, porque sé que es de ti, Señor Jesús. Yo doy el ejemplo también cuando de repente nos quitan de un trabajo y yo digo, pues si estamos haciendo bien el trabajo, si llegamos temprano, si hacemos lo que nos piden, si nos vamos después de la hora porque teníamos que terminar un reporte y lo mandamos, y de repente hubo un corte y nos quitan. ¿Ustedes creen que en esa ocasión que nos quiten haciendo nosotros, hablando del Señor dentro de ese lugar y todo eso, si nos quitan, creen que es del Señor que nos hayan quitado?
es del Señor, porque el Señor ahí nos va a poner en otro lado donde Él quiere que estemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces nos ponemos, no, pero ¿y por qué a mí si yo todo hacía bien y que no sé qué? Hermanos, demos gracias porque el Señor nos tiene algo mejor. Pero es diferente que me quiten porque yo no llego temprano, porque a veces me hago el enfermo y ya no llego, porque no le contesto a mi jefe y él me estaba a llamar. Entonces, si me quitan por esas razones, definitivamente yo busqué que me quitaran, pues. No es que el Señor está atrás de eso, el Señor no va a respaldar esas cosas. El Señor no va a respaldar que nosotros hagamos cosas malas y cuando nos venga el Señor a querernos atraer nuevamente a los caminos correctos, ahí el Señor esas cosas no las va a respaldar porque fueron errores de nosotros. Amén. Pero cuando nosotros estamos caminando bajo lo que el Señor quiere que caminemos, estamos luchando, estamos orando, estamos ayunando, asistimos a la iglesia y nos pasa algo, estémonos tranquilos porque el Señor va a hacer algo en ese momento. Amén. Veamos otra de las experiencias que podemos tener es en ocasiones solo permanecemos en su presencia. Y esto lo podemos ver en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando nos dice que habitamos en su presencia, es como, y qué curioso de que ahora creo que experimentamos varias cosas de las que estamos viendo con el tema de la oración, porque el pastor nos pidió de que nada más hiciéramos un cántico que viniera del corazón de nosotros. ¿Y qué es lo que está en el corazón de nosotros? Es Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué tan grande para mí es Jesús? ¿Qué tan grande yo voy a tener una alabanza para el Señor? Entonces, aquí nos está diciendo de que si solamente estamos en su presencia, ahí estamos siendo bendecidos, porque no todas las personas tienen la bendición de conocer al Señor Jesús o de poder hablar con ellos, o con Él, perdón, o poder hablar con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. No todas las personas tienen esa bendición de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque no ven la necesidad o no han entendido lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Porque así como Él murió por nosotros, murió por la gente que anda afuera, por la gente que está en las cárceles, por la gente que hace cosas malas. El Señor vino por buenos y por malos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos manda hacer el Señor? Hablar lo más que podamos de Él. Hablar lo más que podamos de Él en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en cualquier lado donde nosotros estemos, tenemos que hablar del Señor, de lo que Él hace en nosotros. Y ustedes bien se pueden dar cuenta, porque por ejemplo en mi trabajo, a mí me hacen a un lado todos, cada vez que van a hacer algo en una casa o algo, porque ellos saben de que yo no voy a participar, porque hacen cosas de que yo no voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ellos ya ven como que Alfredo es el apartado, ¿verdad? El que no comparte, y a veces hasta imagínense que lo tildan a uno de que uno es creído y que no sé qué, y que ustedes saben, ¿verdad? Pero no es eso, es porque uno se está apartando y uno está queriendo agradar al Señor, no al jefe, no al compañero, no al gerente, uno está queriendo agradar al Señor. Pero ¿qué pasa si yo voy y, no, si yo no voy a tomar nada, yo solo a comer, pero empiezo a escuchar cosas de que ellos hablan y ya uno lo va viendo como normal y ya todo lo que pasé aprendiendo en la iglesia ya no lo dejé a un lado, porque ya en ese momento me dediqué a escuchar, me dediqué a aprender cosas que no debo. Entonces ahí no va a estar el Señor conmigo respaldándome. Amén. Entonces ahí vienen las pruebas, ahí vienen las cosas, ahí es donde uno no entiende que por qué nos pasan a nosotros. Pero si uno se aparta de esas cosas, uno les puede hablar del Señor a estas personas, porque el Señor a eso nos manda, pero ahí es decisión de cada uno, que tanto quiere acercarse al Señor o simplemente pues llevar su vida como la llevan, pero nosotros salimos con el compromiso de hablarle de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Otra experiencia es a veces suplicamos por algo o por alguien, y esto lo podemos ver en Juan 5, 13, 15, primera de Juan 5, 13, 15. Primera de Juan 5, 13, 15.
Amén. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Aquí nos está diciendo que el Señor nos da las cosas que nosotros le pedimos, pero siempre y cuando sea para levantar el nombre de Jesús, no para levantar el nombre de Alfredo, ¿verdad? Porque eso no es la idea. La idea es levantar el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo por una casa, no está mal lo que estemos pidiendo por una casa, porque necesitamos una casa. Pero si yo le estoy pidiendo para exaltarme yo de que yo la logré comprar, de que es mi casa, de que es mi carro, de que es algo que yo compré, ahí ya no estamos agradando al Señor. Pero es diferente que yo le esté pidiendo una casa al Señor y le diga, Señor, que esta casa sea para que vengan a reunirse hermanos acá y podamos levantar tu nombre y podamos aprender de tu palabra en mi casa. ¿Cómo creen que lo ve el Señor? Es bien distinto de que yo me quiera exaltar yo a que quiera exaltar el nombre del Señor Jesús sobre mi vida, sobre la vida de otras personas. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo pedimos las cosas, porque a veces no tenemos las cosas que nosotros le pedimos al Señor porque las estamos pidiendo de la forma incorrecta, estamos pidiendo mal. Amén. Pero si pedimos, por ejemplo, un vehículo, si no tengo vehículo, pido un vehículo, pero al contrario, salgo de la iglesia y veo a un hermano que va caminando y al contrario de decirle, hermano, ¿y para dónde vas? Yo te llevo. Solo le acelero para que me vea que voy en mi carro nuevo. Eso no está agradando al Señor, porque ahí estoy exaltándome yo de que miren mi carro, ¿verdad? Pero diferente es que, hermano, yo te llevo. Yo le pedí el carro al Señor para ayudar a la iglesia, para ayudar a los hermanos que no pueden venir. Entonces ahí créanme que aunque nosotros se lo podemos pedir una vez al Señor y el Señor en su misericordia lo puede dar. Y ustedes han escuchado, bueno, al menos yo he escuchado en varias iglesias, que a los pastores de repente alguien les regaló un vehículo, pero es porque ellos están teniendo una obra, es porque ellos están preocupándose por sus ovejas. Entonces el Señor les da esas bendiciones, esas facilidades y nosotros nos quedamos, wow, ¿verdad? O cuando nos pasa algo y tenemos una limitante, el Señor siempre nos manda algo que nosotros necesitamos, pero nosotros se lo pedimos de la forma correcta, amén. Entonces, si nosotros estamos pidiendo en oración de la forma correcta y basado en la Biblia, vamos a tener las cosas. Por ejemplo, nos pide que pidamos por salud. Si pedimos salud, el Señor nos va a dar la salud. Si nos pide trabajo, el Señor nos va a dar trabajo. El Señor, si le pedimos dónde vivir, el Señor, si no tenemos casa, el Señor nos va a poner a alguien que nos diga, vénganse a vivir acá con nosotros un tiempo. Pero el Señor no nos va a dejar abandonados a nosotros. El Señor siempre va a tener el cuidado de nosotros en todo lo que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Amén. Ahora, hay varias cosas que nosotros podemos sentir dentro de la oración. Nosotros podemos sentir, por ejemplo, que lloramos, que nos arrepentimos, que nos humillamos, que hacemos entregas, hacemos separaciones nuevas. Si ya tenemos una separación, con cada oración podemos darnos cuenta de que necesitamos entregar cosas nuevas. Dentro de la oración podemos celebrar las victorias que el Señor nos ha dado. Dentro de la oración podemos confesar nuestras culpas, nos desahogamos con el Señor Jesús, pedimos consejos al Señor Jesús, contamos a nuestro Padre todo lo que nos pasa y nosotros tenemos que tener la confianza de hablar con el Señor como hablamos con un amigo, porque el Señor es nuestro Padre, el Señor es nuestro amigo y las personas que tenemos hijos nos ha pasado de que, bueno, a mí mi hijo me puede pedir, mira, necesito comida para en la noche y él no se va a preocupar por cómo yo voy a conseguir esa comida en la noche. Él me la pide porque él tiene la seguridad de que yo le voy a dar su comida en la noche. Y esto es en algo natural. Pero imagínense algo que el Señor, nosotros sabiendo que nos lo va a dar porque ya nos lo dijo en la palabra, nosotros se lo pidamos, nosotros no tenemos que dudar que Él nos lo va a dar.
porque Él nos está diciendo qué nos va a dar y qué es lo bueno para Él y qué no es lo bueno para Él. Amén. Entonces, si nuestros hijos pueden confiar en que nosotros les vamos a dar lo que ellos necesitan, nosotros tenemos que replicar eso en nuestro Padre. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Padre cuando les pedimos algo que sea agradable para Él, que sea algo que necesitamos. Amén. Entonces el Señor nos hace sentir dentro de la oración cuando lloramos ahí nos estamos humillando. Ahí esas lágrimas son de agradecimiento por lo que el Señor es, por lo que el Señor hizo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que de verdad que todo el proceso que el Señor Jesús pasó por nosotros, de que lo lastimaran, lo golpearan, miren, de verdad que a mí me da tristeza por mí, porque a veces yo dejo de lado lo que el Señor me manda a hacer y busco mi propio beneficio. Entonces ahí cuando yo me vengo a dar cuenta de que fallé, yo realmente me siento mal, porque el Señor hizo un sacrificio porque yo confiara en Él. Y yo cuando hago lo que yo quiero, yo me estoy saliendo del sacrificio de lo que Él hizo por mí y hago lo que yo pienso que está correcto. Entonces, y yo me vengo a dar cuenta de que me equivoqué porque las cosas no me salieron como yo quería. Pero era porque no era yo quien tenía que hacer eso. Era el Señor quien tenía que yo escuchar cómo hacer las cosas. Amén. Entonces, es bien diferente cuando nosotros hacemos algo porque el Señor nos haya dicho que nosotros lo queramos hacer de la forma que nosotros pensemos que es lo mejor, ¿verdad? Amén. Vamos a Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Amén. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo leí Filipenses 4, 6, 7, yo dije, de verdad que uno tiene que ser agradecido con todo lo que nos esté pasando. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, al principio todos nos preocupamos porque para nosotros era algo nuevo, era algo que no entendíamos por qué estaba pasando, pero era porque el Señor nos estaba queriendo tener unidos en oración y nos tardamos meses en darnos cuenta de lo que el Señor tenía preparado para nosotros, que estábamos más preocupados porque el vecino estaba tosiendo o estaba estornudando que lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Porque a mí me pasó cuando escuché que tosió el vecino, y yo ya no salí al patio y a echar todo lo que tenía que echar ahí. Y no era el objetivo ese, el objetivo era de que nosotros nos uniéramos en oración. Amén. Que nosotros, gracias a Dios, y miren cómo el Señor iba ya teniendo listo todo, porque qué tal estuviera pasado 10 años antes, cuando no teníamos internet así como el que tenemos ahora, como no tuviéramos aplicaciones como las que tenemos ahora. No hubiera forma de podernos conectar todos juntos. Creo que el hermano estaba en España, y se conectaba con nosotros. O sea, el Señor tenía todo listo para este tiempo, para que nosotros nos uniéramos en oración. Y miren qué curioso que en esos días, cuando habían estudios, se conectaba gente de Brasil, de Colombia, y nosotros, ¿y quiénes son? Gente de todos lados se conectaba. ¿Y ahora qué pasó? Ahora ya no estamos preocupados por esa situación. Ahora ya todo volvió a la normalidad y yo ya volví a la normalidad porque ya no pasa nada. Entonces, no aprendimos lo que el Señor nos mandó a hacer en ese tiempo. Porque yo me acuerdo que en las mañanas hasta habían tiempos de oraciones toda la madrugada, toda la noche. Y lo hacíamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De que vamos a orar solo cuando estemos preocupados? ¿Vamos a orar solo cuando estemos pasando algo que es dificultoso para nosotros solventarlo? ¿O tenemos que orar siempre en una circunstancia que sea buena o que sea mala para nuestros ojos? Pues porque para el Señor, si viene de Él, tenemos que darle gracias. Amén. Entonces, cuando yo leí Filipenses y nos dice,
con acción de gracias y Él nos va a dar paz. El Señor es el único que nos va a dar paz. O sea, yo puedo tener un problema y yo se lo puedo contar a mi esposa y ella a lo mejor me va a decir, es que vos lo hiciste, es que vos te equivocaste. El único que nos va a dar paz es Jesús. Amén. El único que nos va a entender cuando nos equivocamos es Jesús. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dejarle a Él todo en sus manos. Y siempre que en los pensamientos de nosotros tiene que estar Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si yo estoy queriendo culpar a otra persona, culparme a mí, entonces no estamos cumpliendo lo que nos está diciendo Filipenses. Amén. Vamos a Mateo 6, 9, 13. Mateo 6, 9, 13. Amén. Bueno, mi Biblia tiene como título Jesús y la oración. Perdón, vamos a comenzar desde el 5. Mateo 6, 5. Jesús y la oración. Y dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Amén. Vamos a quedar acá. Nosotros dentro de esta iglesia hemos escuchado el cuarto de oración. Ahora, ¿tenemos cada uno un cuarto de oración? Amén. ¿Tenemos listo nosotros un lugar para poder buscar la presencia del Señor todos los días? Porque no es una vez a la semana, no es una vez al mes como la oración que nosotros hacemos como iglesia, que por cierto no venimos mucho. Entonces, ¿por qué no venimos mucho? Porque nos es suficiente venir solo el domingo, orar 15 minutos, porque hasta el Señor Jesús, que era el Señor Jesús, pasaba orando en cualquier circunstancia que le pasara. Ya no se diga a nosotros que somos sucios, somos malos, pensamos mal, le deseamos el mal a la gente. ¿Cómo nosotros no vamos a necesitar venir a orar? Amén. ¿Cómo nosotros no vamos a tener un cuarto de oración, un lugar específico para agradarle al Señor en oración, buscar la dirección del Señor en nuestras casas? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si nosotros somos los más necesitados, nosotros somos los que más nos equivocamos. Amén. Entonces acá nos está diciendo de que nosotros tenemos que cerrar la puerta, pero vamos más allá de cerrar la puerta, ¿a qué? Cerrar la puerta a las redes sociales, cerrar la puerta a cosas que me gustan, que no le agradan al Señor, cerrar la puerta a ver cosas que no tengo que ver. ¿A qué tengo que cerrar la puerta? La puerta del corazón, la puerta donde está Jesús. Y saben que a mí, el pastor, esta semana me pidió que, porque todavía no sabíamos la hora exacta que iban a operar a la pastora, y fue el jueves que me dijo yo, encierre, jueves y viernes, no sé cómo voy a hacer. Y el viernes me desocupé y yo dije, bueno, viernes y sábado a preparar todo. ¿Y saben qué fue lo que el Señor me dijo? No quiero que estés viendo el teléfono en Facebook porque eso te quita tiempo. Y es una tentación de que uno tiene el teléfono y tiene que abrir la bendita F, en vez de buscar la Biblia. Entonces yo sentí literalmente que el Señor me dijo, no estés viendo otras cosas, porque eso ustedes lo comienzan a ver y de repente se fueron 15 minutos, 20 minutos, solo fue tomar agua, pero volví a abrir el teléfono otros 20 minutos, ¿y cuánto tiempo se nos fue en eso? Y créanme que yo estaba preocupado porque no tenía así como el tema preparado y fue como que todavía se me venía a la mente, quiero ver qué está pasando. Pero el Señor ya me había dicho que era lo que yo tenía que hacer.
Amén. Y eso que mi esposa necesita, yo, ¿y qué estará haciendo? Pero no caí, no caí. Pero era porque el Señor, ahí es donde nos dice que cerremos la puerta a esas cosas. Amén. Porque perdemos mucho tiempo, hermano. Y yo no digo que está malo que veamos esas cosas, pero que si lo ponemos en una balanza, ¿en qué perdemos más? ¿Viendo estas cosas o acercándonos al Señor? Amén. Yo no digo que esté malo ver una serie o algo en la tele, siempre y cuando no sea algo que no tenemos que ver, pero una serie de comida o algo no está mal, no está mal, pero tenemos que también buscar un tiempo al Señor y no el tiempo que me quede al final del día. Tiene que ser la prioridad, tiene que ser el Señor. Amén. Entonces sigamos en Mateo 6, quiero ver, 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Era lo que les decía al principio, que el Señor sabe todo lo que nosotros necesitamos, el Señor sabe qué es lo que yo pienso, el Señor sabe qué es lo que yo pienso de cada uno de los hermanos, pero yo se lo tengo que decir, porque es la única forma que Él me va a contestar cómo salir de algún pensamiento malo que yo tenga con alguien, cómo salir del rechazo también que yo pueda sentir de alguien. Es la única forma que yo le puedo decir, Señor, yo siento rechazo de tal persona, Señor, ayúdame a saber qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a esta persona. Y el Señor en su misericordia nos va a hacer ver qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Porque a veces nosotros nos venimos a quejar con el Señor porque, que la hermana me vio mal, que el hermano me vio mal. Pero el orgulloso es uno, que quizás uno lo vio mal. Quizás la hermana porque estaba viendo a otro lado y no lo vio a uno. Y uno es el que está pensando cosas que no son. Pero si nosotros estamos orando, ahí nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor tenía un problema y en vez de yo, al contrario de ayudarle, vine a juzgar que por qué no me miraron. Entonces es bien delicado y bien se nota cuando una persona está bajo oración constante, porque son detallitos que a lo mejor ni siquiera se va a dar cuenta, que el Espíritu Santo ni siquiera va a permitir que se dé cuenta de cosas así, que le vaya a quitar la paz por algo insignificante. Amén. O es cuando nosotros termina la alabanza y dicen, puchica, hoy se equivocaron, ¿verdad? No venían orados los hermanos. Discúlpeme, pero yo he escuchado las veces que he venido temprano que ellos practican y después se quedan orando por el servicio que van a tener. Entonces, ¿quién es el que no está orado? Entonces, no podemos venir a juzgar. Nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros no podemos culpar a alguien porque nosotros no nos estamos viendo en la palabra. La palabra es un espejo que nos hace ver a nosotros en donde nos estamos equivocando. Amén. En Mateo 6, 9, 13, esta oración pues ya todos la conocemos, pero vamos a ver por qué el Señor nos ha puesto esta oración para que nosotros la sigamos. Amén. Entonces dice en en Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros estamos orando de esa forma, estamos santificando el nombre del Señor. Estamos diciéndole, Señor, tu nombre lo es todo en nuestras vidas. Señor Jesús, tu nombre lo es todo sobre cualquier circunstancia que estoy pasando. No es, y ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ir como desglosando la forma en la que el Señor nos manda a orar. Cuando nosotros decimos dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le estamos dando la importancia del nombre del Señor Jesús sobre nuestras vidas. Le estamos diciendo, Señor Jesús, mi nombre no existe, el que existe es tu nombre sobre mis cosas. Amén. Y después sigue, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos,
le pedimos al Señor que se haga la voluntad de Él y no la mía. Entonces estamos siguiendo el esquema de cómo Él nos ha dicho que oremos. Porque es lo que le digo, en mi Biblia está en rojito lo que Él ha dicho, y en mi Biblia está en rojo, o sea que Él nos dio esta directriz de cómo hacer una oración. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que le pidamos, Señor Jesús, no es mi voluntad sobre esta situación, es la tuya, Señor Jesús. Yo te entrego lo que estoy pasando, te entrego el enojo que tengo, te entrego la frustración que tengo. Señor, haz algo tú. Dime tú qué es lo que tengo que hacer, Señor. Y de esa forma el Señor nos va a decir qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Amén. O por dónde nos tenemos que ir, si queremos poner un negocio o algo, preguntémosle al Señor. Porque esa va a ser la voluntad. Si yo le estoy pidiendo un negocio en el cual yo me voy a perder porque, pucha, una grande ganancia, no es eso lo que el Señor me va a dar. Pero si yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, porque esto puede ayudar a tener más ingresos para la iglesia, ayudar a personas que necesitan, entonces ahí ya vamos viendo la voluntad del Señor sobre lo que le estoy pidiendo. Amén. En el 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí nos está diciendo de que no nos afanemos por lo que mañana nos va a pasar. Aquí nos está diciendo que nos dé lo que necesitamos hoy. Amén. Tenemos que entender que lo que no somos dueños, y el pastor nos lo ha dicho, no somos dueños de lo que va a pasar de aquí cuando salgamos. No somos el dueño de lo que va a pasar de aquí a un minuto. No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Entonces tenemos que pedirle al Señor de que día a día Él tenga su misericordia sobre nosotros, que no seamos nosotros los que queremos inventar, hacer algo porque se ve bonito lo que vamos a hacer, no. Es pedirle la dirección a Él desde que nos despertamos. Y cuando comenzábamos decía que el Señor, cuando estaba como oscuro, el Señor subía a algún lado a orar o se iba al desierto a orar. Entonces, ¿por qué en lo oscuro? Yo me preguntaba que por qué en lo oscuro tenía el Señor que orar. Y era porque en lo oscuro el Señor, sobre la oscuridad, Dios le iba a dar una luz. Dios le iba a dar una dirección que Él estaba buscando. Y el Señor Jesús, que estaba conectado con el Padre, siempre le pidió una dirección. Entonces nosotros tenemos que seguir su figura. Ahora, sí sé que es difícil también despertarse. Bueno, los jóvenes estuvieron conectando a las 4, me parece, de la mañana para orar. Y el Señor nos manda eso. Si nosotros nos hacemos ese hábito de orar todos los miércoles a las 4 de la mañana, ya vamos a estar que ni alarma vamos a necesitar. Nos vamos a despertar y lo vamos a hacer. O incluso cuando yo tengo la costumbre de que tengo que hacer ejercicio en la mañana por unas operaciones que he tenido en la columna y todo ese tema, pero yo tengo ya esa necesidad de que después de dejar a mi hijo del colegio, yo voy a caminar cerca de mi casa, pero ¿saben qué es lo que yo estoy haciendo todo ese tiempo que estoy caminando? Yo estoy hablando con el Señor. Estoy hablando con el Señor y le pido dirección, le cuento lo que a mí me está pasando, aunque como ya vimos aquí, Él lo sabe, pero yo se lo tengo que decir y estoy hablando con Él constantemente todas las mañanas. Y cuando yo no voy una mañana a hacer eso, yo me siento como que hoy no lo he hecho, entonces voy al mediodía o voy en la tarde, pero ya es un hábito que ya está en mí. Yo ya pasé ese tiempo de los 21 días haciendo lo mismo, pero ya me hace falta hablarle al Señor de esa forma. Amén. Dice en el 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es donde nosotros le tenemos que pedir perdón al Señor, porque nosotros a veces cuando hablamos podemos herir a alguien con lo que le decimos. Eso tiene que ver mucho con los temperamentos también, que a veces, bueno, el sanguíneo colérico no piensa lo que dice, simplemente lo dice y no se preocupa si afectó a quien se lo dijo. Entonces son así como que bien directos, y eso pues el pastor Eric lo estuvo explicando hace poco y yo me quedé asombrado porque me estaba describiendo con lo que decía. Yo, en serio, que el Señor cómo nos dice en lo que nosotros tenemos que mejorar, porque lo de los temperamentos no es que porque uno sea de ese temperamento es malo. El temperamento el Señor nos lo dio, pero sí se puede moldear.
pero sí se puede como que, bueno, no lo voy a decir de esta forma porque posiblemente a quien se lo voy a decir no es mi mismo temperamento y lo voy a dañar, al contrario de ayudarle en algo. Entonces, hasta en eso tenemos que tener cuidado cuando nos vamos a dirigir a alguien, qué es lo que le vamos a decir y cómo se lo vamos a decir. Entonces, ahí es donde tenemos que pedirle perdón al Señor si en algún momento nosotros fallamos diciéndole algo que no debíamos a alguien, o simplemente si nosotros pensamos en algo malo para alguien. El Señor sabe nuestras intenciones, sabe nuestros pensamientos. En el 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y cuando nosotros le decimos al Señor que nos libre del mal, a mí me da risa y a veces pues veo que el Señor nos guarda de las cosas y nosotros hasta porque nos guarda nos molestamos. Porque a veces puede ser tan simple como que voy para el trabajo y la llanta del carro sin aire. Y ya comienzo yo, pero ¿y por qué hasta ahora hay que renegar por todo lo del carro? Y lo que no sabíamos era de que nos iba a pasar algo adelante y el Señor nos estaba evitando. Entonces, cuando nosotros, al contrario de hacer eso, les decía anteriormente, que le dáramos gracias al Señor, ahí vamos a entender que el Señor de algo nos cubrió. Y no hay que renegar por nada, sino que el Señor nos está librando del mal. Que nos libre del mal en nuestros trabajos, que nos libre del mal en nuestra casa, que nos libre del mal en todo lo que nosotros pensamos, en todo lo que nosotros queremos hacer. Porque el mal, lastimosamente, está queriéndose meter en todo lo que nosotros vivimos. Desde que nos despertamos, a veces, ¿por qué la oración, la gente la ve como que es algo aburrido a veces? Porque, ay no, la oración y 1 hora orando, ¿y qué le voy a decir al Señor? Es porque no tenemos esa comunión con el Señor, porque cuando tenemos esa comunión comenzamos con 15 minutos, ya la otra semana con 20, y la vamos subiendo a 5 minutos, de repente ya 1 hora ya no es suficiente. Pero cuando no tenemos ese hábito, venir 1 hora a orar es como que perdí todo el día, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa comunión, tenemos que tener ese hábito de estarnos comunicando con el Señor, y el Señor es la única forma en la que nos manda a tener una comunión con Dios directamente. Ahora, con esta oración que nosotros acabamos de leer, todos sabemos de que esta es la oración del Padre Nuestro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor no nos dio esta oración para evitar que nosotros estemos haciendo repeticiones sobre esta oración todos los días. Lo que el Señor nos está dando acá es cómo nosotros tenemos que tener un modelo de oración sobre estas palabras que nos ha puesto. Porque aquí es donde nosotros podemos caer, donde decía de que no usemos vanas repeticiones. Porque yo puedo rezar todas las mañanas el Padre Nuestro, pero es algo que ya está escrito, no estoy diciéndole al Señor algo diferente. Amén. Entonces este nada más es un modelo como nosotros podemos hacer una oración constante con el Señor Jesús. Amén. Es un modelo el cual tenemos que seguir y el Señor nos los ha dado. Vamos a continuar en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Amén. Y nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vaya, aquí nos vamos a tener un ratito, 5 minutos, porque ya creo que se nos va cortando el tiempo. El Señor a veces nos manda a hacer cosas que algo que va a pasar. Por ejemplo, orar por un enfermo, que el Señor nos va a decir, vaya hermano, ayunar 3 días porque tenés que ir a orar por alguien tal fecha y yo te lo voy a poner. Y el Señor ya nos dijo lo que tenemos que hacer. Pero viene Alfredo y por estar ocupado en el trabajo, porque tengo que hacer las tareas de Alfredo, no le hice caso al Señor. Y se vino el tiempo en el que yo tenía que orar por esta persona y el Señor me iba a usar en ese momento a mí para poder orar por esta persona y Él iba a hacer algo usándome a mí.
y yo no hice caso. Entonces, en ese momento que pasa por lo que el Señor me había mandado a prepararme, yo me di cuenta como que hoy era el momento y yo no estaba preparado. Porque el Señor puede usar a cualquiera de los que estamos aquí para orar por alguien, por una enfermedad, por una necesidad, darle una palabra a alguien. Puede usar a cualquiera de los que estamos aquí, incluso a alguien de afuera lo puede ocupar el Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que estar conscientes cuando el Señor nos está diciendo si nosotros nos vamos a poner a orar y el Señor nos manda que le entreguemos algo, no nos tenemos que enojar cuando el Señor nos pide que entreguemos algo, o no nos tenemos que enojar cuando el Señor nos dice que hagamos algo, porque ustedes en lo natural, si a mí mi hijo me pide algo, yo le voy a decir, no, pero lo tenés que compartir. Si lo compartís con tus amigos, sí, y yo se lo compro y él no lo comparte, yo ya no se lo voy a volver a hacer, ya no voy a volver a confiar en él, porque él me falló. Ahora imagínese el Señor Jesús, que nos mande a hacer algo, porque él está orando, Señor, úsame, yo quiero orar por alguien, yo quiero tener el don de la sanidad, yo quiero tener el don de darle una palabra a alguien, y él me manda a prepararme, y en el día que yo tengo que usar lo que él me mandó a prepararme, no estaba preparado. Le estoy fallando al Señor. Le estoy fallando al Señor y no estoy siendo agradable para Él en ese momento porque no cumplí lo que Él me mandó a hacer. Y le estaba clamando por eso. Entonces tenemos que tener cuidado cómo pedimos las cosas y estar atentos cuando Él nos mande a hacer algo y hacerlo. Porque no nos tenemos que enojar, a veces nos manda a pedir cosas las que más nos gustan a nosotros. Amén. Las cosas que mejor son para nosotros vistas son las cosas que nos quita, porque eso nos está quitando la atención de Él. Pero nosotros no lo entendemos si no estamos orando. Amén. Para ir terminando vamos a ir a Juan 14:13. Y antes de eso, pues también con el tema de la oración, pues nosotros sabemos de que es un proceso de cómo vamos a ir creciendo y teniendo oraciones más y más profundas con el Espíritu, que sea el Señor quien nos guíe. Y no hay ningún problema que nosotros dentro de la oración le pidamos al Señor cómo debemos orar, o qué palabras usar, qué palabras son agradables para el Señor, para que Él nos pueda escuchar, para que Él nos pueda dar una respuesta. Hasta eso nosotros tenemos que orarle al Señor. ¿De qué forma, Señor Jesús, es la agradable para que yo te ore? ¿De qué forma, Señor Jesús, es la agradable de que yo te pida algo? Todo eso nosotros lo podemos hacer porque el Señor nos manda a orar para pedirle cosas que nosotros necesitamos, que nosotros queremos. Pero tenemos que orarle al Señor para que nos dé esa dirección de cómo. Porque nosotros no, eso es como aprender a caminar. No nacemos y nos paramos, ¿verdad? No, es un proceso. Comenzamos a gatear, de ahí que andamos con cuidado de la mano del niño, que no se caiga, y de ahí de repente el niño ya corrió solo. Es lo mismo con la oración. Cuando comenzamos, Señor, ¿y qué te digo? En un minuto ya no sé qué decirte, Señor. Pero conforme nos vamos metiendo más en oración, el Señor nos va dando nuevas experiencias y cada vez queremos más, queremos una nueva experiencia, queremos un nuevo toque del Señor, queremos que el Espíritu Santo y su fuego se encienda sobre nosotros. Pero es la única forma es en constante oración, o sea, es ir caminando con una oración en todos los días. Amén. En Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pedir las cosas en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús nosotros podemos dejar de tener miedo si el enemigo nos va a quitar algo, porque el nombre de Jesús está sobre todo. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Amén. Entonces cuando nosotros aprendamos a pedirle las cosas al Señor conforme a su voluntad, levantando su nombre y confiando de que son cosas agradables para Él, no tenemos que tener miedo. Hay personas que no vienen a la iglesia porque pueden pasar un proceso con sus hijos,
porque se pueden enfermar. Imagínense qué es lo que no conocer al Señor, que no se acercan a la iglesia por miedo a que les pase algo, por miedo de tener una prueba. Pero cuando nosotros logramos entender que las pruebas, cuando el Señor nos hace pasar por las pruebas y estamos dentro de su voluntad, Él nos está haciendo pasar esta prueba para después glorificar su nombre, esto ya no nos preocupa. Cuando lo entendemos así, eso ya no es algo que a nosotros nos va a quitar el sueño. Al contrario, vamos a estar agradecidos, vamos a estar gozosos, vamos a ser incluso humillados, pero ahí es donde el nombre del Señor se va a levantar. Ahí es donde el Señor Jesús va a decir, gracias por hacerme caso y ahora tenés la recompensa. Amén. Entonces, bueno, ese es básicamente el mensaje de la oración. Espero que haya sido, pues, para que aprendamos. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos acercarnos en oración. Yo creo que sería bueno, pues, tomarnos unos minutos para orar y pedirle al Señor que nos ayude a saber cuál es la oración correcta para Él, de qué forma podemos agradarlo en una oración.